Bueno, genios, el día de hoy el tema es el llamamiento. Hemos escuchado muchas personas, provierejistas y entre otros, haciendo un muñeco de paja sobre este tema y después combatirlo, ¿no? Lo cierto es que la tradición reformada enseña el doble llamamiento. Se podrá decir el llamamiento en general y el llamamiento eficaz, o el llamamiento de palabra y el llamamiento en espíritu, ¿no? Vamos a leer la santa palabra de Dios. Vamos a leer en el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículo 14. Y dice así: porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Aquí la pregunta que nos surge es: ¿quién llama y quién escoge? Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. El que llama a muchos, ¿no sabía que pocos iban a ser los escogidos? ¿O llama a muchos aún sabiendo que solo un pocos serán los escogidos? ¿O ese que llama no es el mismo que escoge? No, son preguntas que surgen, que se puede hacer una persona en una noche. Ahora vamos a leer la epístola de los Romanos, capítulo 8, versículo 30. Y dice así: capítulo 8 de Romanos, versículo 30. Y a los que predestinó, también los llamó. A los que predestinó, también los llamó. Y a los que llamó, también los hizo justos. Y a los que hizo justos, también los glorificó. ¿Quién llama? ¿Quién escoge? A los que predestinó también los llamó. Turretin nos dice, ahora bien, aunque no negamos que los réprobos que viven en comunión externa con la Iglesia sean llamados por Dios a través del Evangelio, sí negamos que sean llamados con la intención de que lleguen a ser verdaderos partícipes de la salvación, lo cual Dios sabía que nunca sería así, porque en su decreto había ordenado lo contrario respecto a ellos. Y es que aquí se habla del decreto, de la predestinación, de aquellos que están predestinados y son llamados y son justificados y son glorificados, ¿no? ¿Por qué llamarías? ¿Por qué? A ver, vamos a ver, para que se entienda lo que está diciendo Turretin. Hay estos provierejistas y otros en YouTube que te dicen, el Dios calvinista es hipócrita porque llama a aquellos a los cuales no dota de esa gracia para recibir o atender al llamado. Entonces está pidiendo algo que el hombre no está, que no capacitó al hombre para hacer. Como si el calvinista no hubiese leído a San Agustín y esa famosa frase de él que hizo enojar a Pelagio, creo, que dice: Dios, dame lo que pides y pide lo que quieras, ¿no? Perdóname si me equivoco, la estoy parafraseando solamente la frase de Agustín, pero aquí lo que está diciendo Turretin es: sería más raro que Dios llame a aquellos a los que no predestinó, que los llame con un llamamiento eficaz. Por eso es que en la tradición reformada se hace esa distinción de un llamamiento general y un llamamiento eficaz, porque si no, entonces sería raro que Dios llamase a todos, sabiendo que pocos serían los elegidos. Es como decir, Dios te predestinó y te llamó, pero tú rechazaste ese llamado. Pero ya Dios te había predestinado, te llamó y te hizo justo, y a los que hizo justos también los glorificó. Pero tú dijiste, no, yo no quiero, yo no voy a atender tu llamado, quítame de la predestinación que tú mismo me predestinaste, pero yo me decido mi destino. Es básicamente, en teoría, la idea de, um, de Turretin, ¿no? Que dice así: lo cual Dios sabía que nunca sería así porque en su decreto había ordenado lo contrario respecto a ellos. O sea, si ya ellos no son predestinados, ese llamamiento no es eficaz. Entonces no son justos. Entonces no son glorificados. Así que
Por eso en la tradición reformada se hace esa distinción del llamamiento general y del llamamiento eficaz. Ahora, eh, el decreto es otro tema y también lo he visto que lo transgiversan mucho porque no entienden la enseñanza de lo que es el decreto de Dios o los decretos de Dios, ¿no? Bueno, genio, solamente quería enseñar eso. He explicado un poco sobre este tema porque veo que se hace mucho muñeco de paja y no se entiende lo que o sí lo entienden, pero lo convierten en un muñeco de paja para golpearlo, ¿no? Porque entonces, si lo entienden claramente, están siendo hipócritas los que dicen que el Dios del calvinismo es hipócrita, ellos estarían siendo hipócritas al no atacar argumentos y no convertirlo en un muñeco de paja. Así que nada, genio, Dios bendiga. Y como dijo mi ex, mm, chao, ya tengo sueño y mi lengua ya no quiere trabajar, ¿no? Bye bye.